Hola, mi nombre es Ali Acosta. En este espacio vamos a hablar acerca de la extinción de las obligaciones. Nuestro Código Civil implanta los modos de extinción de las obligaciones desde el artículo 1282, en la cual dispone: las obligaciones se extinguen por los medios que se refiere este capítulo y por los demás que establece la ley. Ahora bien, la ciencia del derecho clasifica los medios de extinción de las obligaciones en dos grandes categorías como lo son: los medios involuntarios de extinciones, los cuales dependen de la voluntad de las partes y se clasifican a su vez en medios voluntarios directos, aquellos efectuados para realizar el cumplimiento de las obligaciones y cuyo tipo por excelencia es el pago, y el medio voluntario indirecto, resultante de un acuerdo entre las partes para extinguir la obligación y que comprende la remisión, el mutuo disenso, la novación y la delegación. Los medios involuntarios, que son independientes de la común voluntad de las partes y que son hechos que natural o legalmente extinguen la obligación, dentro de ellos se comprenden las prescripciones extintivas, la muerte de alguno de los contratantes en aquellos contratos que terminan por tal circunstancia. Ahora hablemos de los modos de extinción de las obligaciones. El pago. La palabra pagar proviene del latín pacare, que significa aplacar, lo cual en el lenguaje jurídico se entiende como el pago aplaca al acreedor, al serle satisfecho su interés. Constituye el medio o modo voluntario por excelencia del cumplimiento de la obligación. La novación. La novación constituye un modo voluntario de la extinción de las obligaciones mediante el cual una obligación se extingue suplantándose por una obligación nueva. Allí que alguno lo define como la transformación de una obligación en otra. Como característica fundamental de la novación debe señalarse la circunstancia de extinguir una obligación anterior. Cuando no se extingue esa obligación anterior y se reemplaza por una obligación nueva, no estaremos en presencia de una novación, sino de una figura jurídica. La delegación es aquel acto jurídico donde una persona denominada delegante encarga a otra denominada delegado a ejecutar o a que se obligue a ejecutar una prestación en beneficio de una tercera persona denominada delegatario. Aquí el deudor puede liberarse de la obligación designando a un tercero para que pague a su acreedor. Puede servir para reducir a una sola obligación cuando existan dos. No requiere de forma necesaria un vínculo jurídico entre el delegante y el delegado. El delegado puede poseer el ánimo o voluntad para realizar la liberalidad del deudor. La compensación es aquel medio de extinción de la obligación que consiste en el doble pago ficticio, ya que existen dos personas que de forma recíproca se adeudan cosas similares o de la misma especie, de modo que pueden sustituir una por otra, motivo por el cual las deudas siempre deben ser civiles, homogéneas, líquidas y exigibles, evitando los desplazamientos de dinero, riesgos y gastos porque constituyen una garantía de pago. Su objeto es extinguir por la ley dos deudas hasta la cantidad que impone la menor, evitar un doble pago o precaver el desarrollo de dos litigios, realizar una función de garantía para que el deudor cumpla la prestación. La confusión es aquella que se produce cuando el crédito y la deuda forman parte del mismo patrimonio y no en la misma persona, ya que no tendría sentido que el deudor se exigiera a sí misma pagar una deuda, desapareciendo así dicho vínculo jurídico. Cuando en las cualidades de acreedor y de deudor se reúne en una misma persona, la obligación se extingue por confusión según lo establecido en el artículo 142 del Código Civil. Y por último hablaremos de la prescripción, que es aquella institución del orden público donde el acreedor puede extinguir su facultad de reclamar su derecho dentro de un plazo legal establecido
para ejercer una medida de coacción legítima sobre el deudor que se opone al cobro extemporáneo de la obligación. Eso es todo, queridos amigos. Muchísimas gracias por su atención.